Hola, 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 hola. Ya estoy aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Les voy dando el ingreso a esta sesión. Muy buenos días. Ya son las 9 de la mañana del 22 de mayo. Miren hasta dónde ya estamos. Ya hemos avanzado muchísimo. Y lo que nos falta. Bienvenida Vanessa, Jimena. Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos iniciando ya lo que es precisamente esta sesión de lenguaje y comunicación. Nos perdimos algunas porque el viernes fue pues una fecha feriada de suspensión, aunque estamos a la distancia, pues estamos siguiendo al pie el calendario de la SEP. Ya oyeron las noticias, vamos a seguir trabajando de esta forma en junio y posteriormente en agosto haremos un regreso a las aulas en el cual vamos a retomar algunos temas, vamos a repasar si tienen alguna duda, si tienen alguna situación, algo que no haya quedado claro, alguna recuperación también, por supuesto. Así que, pues estén atentos a todos los avisos que vamos a tener y sobre todo también estén atentos a las medidas de prevención. Ya vimos que en algunos estados, algunas regiones del país, incluso algunos municipios aquí del estado de Puebla, pues no ha habido casos o los casos se han reducido, por lo que se ha permitido un regreso a la, pues, normalidad, ¿no? Eh, ya vimos que ese término de normalidad es muy subjetivo y en este caso, pues obviamente volver a como éramos antes, pues no, va a haber muchas medidas para poder regresar, pero pues aquí en el estado de Puebla también, algunas ciudades, pues no van a poder regresar en estos días porque pues no hemos seguido las normas de prevención. La gente, decía un colega, es necia, le gusta la mala vida. Pues sí, pero pues ustedes sigan llevando a cabo las normas de prevención para que pues no haya más contagios, ¿no? Estén atentos a todos los avisos que da la escuela, cuándo regresamos, cómo regresamos. Algunas de esas cosas ustedes ya lo saben, el contacto físico, el contacto constante que tienen ustedes se va a reducir, los abrazos, los saludos de beso, tienen que tener una distancia, ya saben lo que constantemente les digo, el lavado de manos, la desinfección. ¿Para qué? Pues más allá del COVID es para que evitemos precisamente otro tipo de enfermedades, ¿no? De pronto, pues no se ha dado a conocer, pero también ha habido a nivel mundial brotes de conjuntivitis, brotes de piojos, muchísimas cosas, y todo es precisamente porque no estamos siguiendo normas de prevención, ¿sí? Pero pues esto es lenguaje y comunicación, y lo que nosotros vamos a hablar es precisamente eso, lenguaje y comunicación. Primero, recuerden que ya la siguiente semanita estarán entregando su cuento. Su cuento lo van a entregar el día martes de la siguiente semana. ¿Sí? Por favor, el cuento se debe entregar el martes de la siguiente semana. Yo les dije que por esta semana, al final de esta semana lo iban a entregar. Pues no, va a ser el martes de la siguiente semana. Recordemos las condiciones que debe tener ese cuento. Pues obviamente las partes del cuento, las 4 tramas, ¿sí? Tiene que tener un planteamiento, un nudo, un clímax y un desenlace. Sí, las 4 partes del cuento las debe cumplir. Tiene que estar escrito de forma coherente. Recordemos que tenemos que evitar los errores de la escritura. Tenemos que evitar caer en agujeros de guión, en dux ex machina. Tenemos que evitar completamente hacer giros de tuerca innecesarios. ¿Sí? Todo eso tenemos que ir haciendo a un lado. Tiene que ser un cuento muy bien escrito. Y claro, el leitmotiv debe ser la contingencia sanitaria, que hayamos aprendido algo de esta contingencia o que dejemos una enseñanza de esta contingencia, ya sea sobre el tema salud, ya sea sobre el tema prevención, ya sea sobre algún tema de solidaridad, de empatía. Hay muchísimos temas que puedes sacar precisamente
de la contingencia y que nos pueden servir para un cuento. Incluso escriban bien ese cuento porque no dudo que alguna institución, no dudo que alguna asociación nos mande después algún concurso y pues ya tendrías a la mano tu cuento, ¿no? A lo mejor nada más le vas a hacer algunos retoques y pues ya lo podrías enviar, ¿no? No olviden que los concursos de cuento, además de que te permiten explorar tu creatividad, te permiten también poder canalizar tus emociones, pues también te permite tener currículum. Algo muy importante ya para las universidades actualmente, tanto por la demanda enorme que tienen, como también por, pues porque quieren ser más selectivos con con, este, con los alumnos que ingresan, ¿sí? Que se vea que tienen algo más que intelecto, sino que tienen creatividad, emprendurismo, todo esto, pues bueno, lo pueden lograr a través del cuento, ¿no? La creación literaria te va a abrir muchas puertas y también te va a ayudar en tu crecimiento personal. Pero hoy vamos a ver la novela. Si pónganse atentos porque vamos a ir haciendo algunas preguntas. Ya saben, ahorita preguntas, dudas por el chat, por favor. Vamos participando. Sí, Carolina, me da gusto ver que estás conectada. Te me perdiste por ahí como una sesión o dos. Espero que todo esté bien. Y hablemos de la novela. Sí, este 22 de mayo vamos a hablar de la novela y obviamente vamos a aclarar qué cosa es. Porque generalmente algunos autores usan la misma definición para novela del cuento, que es una historia que posee un planteamiento, un nudo, un clímax y un desenlace. Sí, hipotéticamente hablando, la novela es como un cuento, pero la diferencia es que es más extensa. Es muchísimo más extensa la novela. Y obviamente la novela, por su propia extensión, te permite experimentar más con sus contenidos, con su estilo, con sus personajes. Te permite trabajar muchísimo más la temporalidad y la espacialidad. Mientras el cuento sugeríamos que se limitara solamente a un espacio y a un tiempo, la novela puede abarcar muchísimos espacios y tiempos, puede abarcar muchísimos personajes. Sus compañeros de sexto semestre acaban de terminar un análisis de Las olas de Virginia Woolf e incluso algunos de ellos dicen, pero maestro, si es una novela porque no sigue incluso los elementos de un arco narrativo tradicional, ¿no? El que nosotros ya conocemos. Sí posee un planteamiento, pero de pronto el planteamiento se pierde con el nudo. ¿Y cuál es el clímax? Sienten que la novela incluso aparentemente carece de un clímax y por supuesto su desenlace es demasiado ambiguo. Es precisamente porque la novela es como el género cúspide de la creación literaria. Yo no lo consideraría como tal, porque también en la poesía podríamos hablar de que el soneto es también una de las cúspides. No es tan fácil escribir un soneto por la métrica, por el estilo, eh, por el ritmo. Pero, sin embargo, la novela, es verdad, los grandes autores de la historia tienen por lo menos una obra en forma de novela que es considerada clásico, ¿no? Veíamos el caso de Oscar Wilde. Ustedes en secundaria leyeron sus cuentos, El Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa, El Gigante Egoísta, pero su obra cúspide sin duda fue El Retrato de Dorian Gray, que leímos el semestre pasado, ¿no? Que es una novela que marca el estilo del dandismo, marca muchísimo hedonismo, el estilo de vida de los hedonistas, es una clave para entender el estilo pop, ¿sí? Es una obra fundadora del pop junto a las obras musicales de Franz Liszt. Entonces, es una novela que es una novela, pues digamos, hasta cierto punto sencilla, tradicional en cuanto a estilo, en cuanto a forma, pero cuyas metáforas
son muy, muy arriesgadas, ¿no? Sobre todo para la época, una época en la cual ya veíamos que estabas acostumbrado, más que ahora, a aparentar algo que no eras, ¿no? Y que hay muchísimos secretos ahí. Incluso hay quien dice que la novela es una declaración, el retrato de Dorian Gray es una declaración de la homosexualidad de Oscar Wilde. No tanto así, más bien era una declaración de los principios del dandismo que Oscar Wilde funda, es considerado pionero de todo esto del dandismo y de la poesía y el arte por sí, más allá de alguna etiqueta o más allá, pues, de algún estigma social, ¿no? La novela es precisamente el medio perfecto para que un autor alcance, para que una escritora alcance su cúspide creativa o al menos que pueda experimentar plenamente con ella. Allí, por ejemplo, tenemos Demian, que es todo un manifiesto. Demian surge siendo primero un ensayo social, y termina siendo una novela muy profunda sobre la ética y la moral humana. ¿Sí? Entonces, eso es precisamente la novela. La novela la vamos a dividir en capítulos. Hay cuentos que sí están divididos en capítulos o que al menos sus capítulos nos indican cada una de las tramas. Sin embargo, son capítulos cortos. Recordemos que el cuento por sí es una narración corta. Y aquí no, aquí los capítulos son más extensos y esto nos permite profundizar muchísimo más en las tramas y sobre todo en los personajes. Para que se den una idea, hay una versión cuento de Pinocho y hay una versión novelada de Pinocho. Y en ambas, pues la historia es la misma, pero mientras la primera es muy sencilla, tan sencilla como la adaptación de Disney que le cambió muchas cosas, eso ya lo sabemos, mientras que la versión noveleada del mismo autor es todavía más profunda y sobre todo más oscura. Nos permite comprender mejor a Pinocho e incluso presenta un debate entre el Pinocho niño y el Pinocho muñeco de madera. Sí, entonces, eso es lo que permite la novela, que podamos profundizar en los personajes. Algunos autores, como Philip K. Dick, este hombre escribía muchos cuentos sobre ciencia ficción y de pronto se le permite la oportunidad de escribir su primera novela y lo que hace es tomar uno de sus cuentos, que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y adaptarlo a una novela. Y lo que hace precisamente es explicar algunas cosas que en el cuento, que era muy confuso por lo mismo de que debido a su brevedad no permitía explorar todos los temas, lo lleva a novela y nos explica más cosas, nos profundiza más cosas y aunque la novela igual te deja con muchos misterios, está mejor escrita precisamente porque hace un análisis más claro de sus intenciones, hace un análisis más claro del sentir de los personajes, nos presenta nuevos conflictos, por la extensión nos presenta otros personajes clave y sin duda se convierte en un clásico. De hecho, tú puedes ver la adaptación en cine que se llama Blade Runner, que debido a la complejidad de la novela se tuvieron que sacar algunas cosas de la misma. ¿Para qué? Para que la gente no llegara tan confundida a ver la película y pudiera entenderla. De hecho, las adaptaciones de novela generalmente, bueno, al menos novelas clásicas, porque pues actualmente la novela moderna como que peca de muy comercial, pero las adaptaciones de novelas clásicas generalmente sacan personajes, sacan tramas, sacan conceptos cuando son adaptadas a cine, porque pues es demasiada complejidad para poder abordarla en un promedio de 90 a 120 minutos. Yo pienso, por ejemplo, en la película, las dos películas, ambas son muy buenas. Mi favorita es la de los 90, del Señor de las Moscas. Son películas muy buenas, son muy entretenidas, te dejan un gran mensaje, tienen excelentes actuaciones, sobre todo la de los 90, pero cuando lees el libro te das cuenta que el libro es todavía más profundo, es más reflexivo, más crítico, y esto lo logra a través de varios personajes que se presentan en el libro, pero que en la película no se presentan por cuestiones de tiempo, obviamente, y también podemos abordar más la complejidad, sus pensamientos, sus sentimientos, ¿sí? Otro caso es el Señor de los Anillos,
Damos la bienvenida a Vane Pérez. Gracias por estar con nosotros. Bueno, El Señor de los Anillos, las adaptaciones en cine, hubo un personaje que me gustó la película, me gustaron mucho las películas originales de Peter Jackson, ya las del Hobbito o el Hobbit, ya no me gustaron tanto, pero las películas del Señor de los Anillos me gustaron mucho, pero la primera vez que yo vi la primera, y sí me sentí mal porque desapareció un personaje que para mí era clave, que fue Tom Bombadil. Si has leído el libro, sabrás que en las películas no se presenta Tom Bombadil, que le da muchísima vida a la historia, nos permite viajar más a través de la historia, nos da claves. Y Peter Jackson, el director, dice que lo sacó porque era demasiada información para la película, que él quería mantener cierto misterio y cierta obscuridad en la película. Entonces nos quitó este personaje. La película es muy buena, pero por ese personaje se convierte en una adaptación pues mediana, ¿no? No adapta muy bien el libro. Y yo lo entiendo, ¿no? De pronto se pone de moda en Facebook que digas, dime una película que sea mejor que el libro. Sí las hay, tampoco nos vamos a poner pesados, pero por lo general fallan las adaptaciones, al menos de los clásicos, por esa profundidad que la novela se permite. Incluso en los 80 salió una película llamada El almuerzo desnudo, hasta hay un capítulo de Los Simpson que se burla de ella, en la que van los personajes a verla y salen del cine y uno de ellos dice, hay por lo menos dos mentiras en ese título. Sí, porque ni hay almuerzo ni hay desnudos, ¿verdad? Pero si tú ves la película y lees el libro, te darás cuenta que no tiene nada que ver. El director David Cronenberg le encanta la novela y trata de llevarla al cine, pero cuando empieza a escribir el guión se da cuenta que es inadaptable. Así que transforma completamente la historia, mantiene algunos elementos de la original, pero la historia en sí cambia demasiado. Y esa fue su publicidad, la película Infilmable. La película basada en el libro Infilmable, ¿sí? Entonces, pues, para que vean la complejidad de una novela. Pero les digo, ya actualmente las películas de Harry Potter, Bajo la misma estrella, son muy fáciles de adaptar, porque son novelas que surgen más como guiones cinematográficos y que después adaptan a novela, pues para generar más impacto. Esa es la verdad. Ustedes no sean tan comerciales. Si van a escribir cuentos, si van a escribir novela, empiecen escribiendo cosas para ustedes. Cosas que los hagan sentir auténticos, ¿no? El arte debe ser auténtico. Esto nos lleva a la pregunta, ¿es mejor el cuento o la novela? De pronto hay algunos que dicen, no, es mejor la novela porque es más profunda, es más, tiene más recursos, nos permite navegar por otras zonas que el cuento no nos permite. Y en cambio, otros dicen, no, es mejor el cuento porque con pocas palabras puedes decir muchísimo. Porque a veces las novelas solamente es paja, solamente relleno, o sea, ni siquiera la historia es buenísima. Pues bueno, para cerrar este debate veloz, les diré que depende de tu objetivo. Si tu objetivo es crear una historia sencilla con un mensaje directo, vete al cuento. Si tu objetivo es presentar una historia compleja, presentar un abordamiento más profundo de los personajes, vete a la novela. Lo que ustedes vayan deseando, le damos la bienvenida a Ángel Rodríguez, se nos está integrando. Bueno, pues es mejor la novela, ¿sí? Eso ya depende de ustedes. ¿Qué quieren ustedes crear y hasta dónde quieren llegar? Tal vez alguno de ustedes ahorita escribiendo su cuento diga, híjole, es que aquí puedo meter este personaje, aquí puedo generar más profundidad en esta trama, puedo hacer complejo esto, incluso generar nuevas tramas. Pues posteriormente podrían adaptar su cuento a una novela. Ahí ya surge otra pregunta, ¿verdad? ¿Nos va a hacer escribir una novela? Sería genial que escribieran una novela, pero escribir una novela lleva, dependiendo de tu inspiración, mucho tiempo. La novela que ha tomado menos días en escribirse, bueno, al menos según dice su autor, es una novela llamada El tercer ojo. El autor se llama Eric Tarnés y dice que escribió la novela en 10 días. Y es una novela muy compleja.
Y me lleva a pensar si realmente se escribió en 10 días o Tarnés nos engañó. Tarnés era un ensayista, psiquiatra, sociólogo, tiene más libros de ensayo, El Gran Plagiador es uno de ellos, pero en su única novela, El Tercer Ojo, nos presenta un mundo distópico que es controlado a través de las tecnologías y que los seres humanos permiten ese control gracias al entretenimiento. Sí, Eric Tarnés nos adelantó por 60 años la existencia de YouTube, de Instagram, de TikTok, de Snapchat, de tantas aplicaciones de entretenimiento que en realidad roban nuestra información. Y pues dice que la escribió en 10 días. Yo creo que a lo mejor sí escribió el boceto, el primer boceto, el manuscrito original en 10 días y después lo revisó. O tal vez no, tal vez sí era un genio. Sí, pero pues generalmente una novela toma muchísimo tiempo, años. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, autores clásicos, autores de culto, eh, el mismo Hermann Hesse, Howard, Howard Philip Lovecraft, se tardaron años en escribir una novela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque querían darle cierto toque. Porque al ser también una trama más extensa, los agujeros de guión son más comunes de generar, ¿no? Entonces tienen que estar revisando, ver que no haya incongruencias en la historia y demás. ¿Sí? Muy bien. Hay una clasificación de la novela. Hay muchísimas clasificaciones de novela. ¿Sí? Si tú entras a internet o buscas en un libro de literatura, te presenta por lo menos una clasificación. Pues no, hay muchísimas clasificaciones de novela que aquí iremos viendo y mencionaremos de qué trata. Para empezar, la clasificación por extensión, en los cuales encontramos la novela corta. ¿Cuál es esta? Generalmente una novela corta es aquella que no supera las 60 páginas. Hablamos de una página como, no una hoja tamaño carta, hay una que se llama A5. Si ustedes se dan cuenta, los libros que tienen, Demia, Rebelión en la Granja, Retrato de Dorian Gray, no son de tamaño carta, son un tamaño un poquito más grande de la media carta. A ese tamaño le llamamos A5. Ese es el estándar para las novelas de formato tradicional. Hay otros formatos como el A12, que es para las novelas de bolsillo. Generalmente se mide en el A5 y son 60 páginas. En letra Times New Roman número 12, interlineado de 1.5. ¿Sí? Digo, por si alguna vez te suscribes a un concurso de novela corta, te van a pedir por lo menos de 60 a 80 cuartillas mínimo, máximo. ¿Sí? Realmente la novela corta es precisamente eso, corta. E incluso también abro otro debate. El Principito, Batallas en el Desierto, ¿sí? ¿Son novelas cortas o son cuentos largos? Bueno, si las leemos, están divididas en capítulos, presentan personajes profundos, no todos en el caso del Principito, pero sí te presenta cierta complejidad y por tanto se puede marcar como novela corta. Eso es una novela corta. La novela extensa es precisamente la que conocemos tradicionalmente, aquella que supera las 60, 70 cuartillas, las 70, 60 páginas. Sí, es la mayoría de novelas que conocemos, El Señor de las Moscas, El Extranjero, Las Olas, Crimen y Castigo. Y eso nos lleva a la novela serializada. La novela serializada es una, como dice su nombre, es una serie de novelas extensas o cortas que siguen un mismo eje. Pues las más famosas actualmente son las de Harry Potter, esas son novelas serializadas. También en el caso clásicos, El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia. En el caso del Señor de los Anillos, son hasta 12 libros entre la trilogía original, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, eh, El Retorno del Rey y todavía los agregados, ¿no? El Jovito, el Silmarillion, los manuales de hobbits, de elfos,
la oscura secreta, la historia secreta de los orcos. Hay muchísimos ahí agregados. En el caso de las Crónicas de Narnia, son 7 libros. De hecho, de las Crónicas de Narnia, debo mencionar que son mis novelas serializadas favoritas de todos los tiempos, junto al Último Hombre de Mary Shelley. Sí, maravillosas obras, una más luminosa que la otra. Entonces, pues esos son ejemplos de novelas por extensión. Novelas cortas, no mayores a las 60, 70 cuartillas, novelas extensas que superan esa extensión, y serializadas que se dividen, que son novelas que forman parte de una misma historia. Ahora le llaman trilogías, sagas, bueno, son novelas serializadas. ¿Sí? La novela, su clasificación por estilo, hay muchísimos estilos, pero generalmente te marcan estos 4. La picaresca es aquella humorística, es aquella que presenta chistes, bromas, que no se toma en serio. Supón que tu película de comedia favorita se vuelve una novela. Ese es un ejemplo. De hecho, un autor de comedia cinematográfica, Woody Allen, pues adaptó algunos de sus guiones a cine y hay que decirlo que lo ha hecho muy bien. La adaptación que hace a cine de uno de sus guiones, que aquí le pusieron Sueños de un seductor, Play Again Sam, es el título original, pues es una maravillosa novela picaresca que hace bromas, que hace un juego de palabras interesante entre lo que generalmente dice una persona intentando ser macho alfa. Es muy divertida. El caso de Cyrano de Bergerac, que es una obra picaresca. Y por el otro lado tenemos la novela solemne, que generalmente es la novela que conocemos como tradicional. Es, digamos, una obra que se toma en serio. Puede incluir algunas partes divertidas, por supuesto, pero generalmente su temática es seria, ¿no? Como sería el caso de Demian. La satírica se parece a la picaresca, pero lo que tiene la satírica es que dentro de sus bromas, dentro de su humor, incluye una crítica social y generalmente es una crítica social fuerte. O incluso recurre a elementos de humor negro. Ya les mencionaba, por ejemplo, la novela del diario íntimo de un guacarrocker de Armando Vega Gil. Es una sátira muy poderosa sobre lo que es precisamente la vida del rockero nacional. Es una sátira muy exquisita, sin duda. La obra satírica por excelencia, El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, es una obra que completamente se burla y critica los cuentos de caballeros, critica muchísimo la figura del héroe y lo hace con un estilo humorístico muy divertido y es curioso que una parodia, una sátira paródica, sea una obra maestra de la literatura. Sí, de hecho, la sátira también puede caer dentro de la parodia. Y por último, la novela experimental. Aquí entra la novela surrealista, ¿sí? La novela, novelas en las cuales los temas que se abordan no son los comunes, o al menos el acercamiento que se tiene. Y aquí podríamos meter a lo que es Las olas de Virginia Woolf. Esa novela, espero la podamos leer en sexto semestre, cuando estén en sexto semestre. Es una obra que no se parece a ninguna otra novela. La han intentado copiar, por supuesto. Aquí debo hacer la confesión de que yo, pues también me inspiré un poquito para escribir un guión para un mediometraje hace muchos años, inspirado un poquito en el estilo de Las olas. Pero no, definitivamente Las olas es una obra singular, muy experimental. El almuerzo desnudo de William Burroughs también es una obra muy experimental por la forma en que presenta sus personajes, por la forma en que se desenvuelve. Aquí en México tenemos también una obra maestra de las novelas experimentales, Pedro Páramo. Pedro Páramo incluso es objeto de estudio en escuelas europeas, no solo de literatura, también de cine, de cultura popular. Es una obra muy experimental.
Entonces, por estilo tenemos la novela picaresca, que es la humorística, la solemne, que es la novela seria, la satírica, que es la paródica, la que a través del humor hace una crítica, y la experimental, que juega muchísimo con sus elementos. Muy bien. Pues aquí estamos todos, bienvenidos. Todavía nos faltan algunos, ojalá y se puedan integrar pronto. Y por temática, tenemos por temática, disculpa si de pronto falla mi internet, no sé por qué con ustedes me falla. Bueno, perdón, era por temática. Tenemos la novela amorosa, ya sabemos, la cursi, la empalagosa, aunque también hay novelas amorosas muy bien escritas que rehuyen a eso del amor fácil. Un ejemplo de novela amorosa sería La tregua de Mario Benedetti. Si tienen la oportunidad de leer La tregua, pues atrévanse a hacerlo, hay versiones en PDF. Nosotros no leemos La tregua porque debido a la popularidad del libro, pues su precio se ha elevado muchísimo, ¿no? Hay ediciones hasta de 500, 600 pesos, y lo cual es una lástima. Anteriormente el Fondo de Cultura Económica tenía derechos sobre ella y la podías encontrar en 50, 40 pesos. Pero aún así, si te gusta, pues, invertir en libros, La tregua es una excelente compra. Es una novela también que toma ciertas partes experimentales, escrita de forma epistolar. Es como si leyeras el diario, se presenta en forma de diario de un hombre que se va a jubilar y encuentra el amor. Es una obra muy interesante y más profunda de lo que parece. De hecho, cuando me dicen, oye, quiero empezar a leer novela, pero no sé por dónde empezar, La tregua de Mario Benedetti. Te va a encantar. Y créanme, hasta el momento nadie me ha dicho, no, la verdad no me gustó. No, a mucha gente le ha gustado. De aventuras, ya sabemos, en las cuales el protagonista va a buscar tesoros, va a encontrar a algún hermano perdido, va a conocer lugares ignotos, misteriosos. El ejemplo claro de una novela de aventuras, La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, también tiene adaptaciones cinematográficas y sin embargo ninguna ha podido captar ese espíritu libre y salvaje de la novela original. La novela negra, pues bueno, generalmente es una novela de detectives, policíaca, eh, que nos va a hablar tanto más del lado oscuro de la humanidad. Nos va a presentar asesinos en serie, nos va a presentar elementos de personajes demasiado corruptos o malvados, ¿no? Un ejemplo de novela negra, P.D. James escribió muchas novelas negras. P.D. James es una de mis autoras favoritas y mi favorita sin duda sería La Carta. La ciencia ficción, bueno, en la ciencia ficción es una novela que toma elementos científicos y los lleva hacia alguna historia. Generalmente es de tipo futurista o que nos presenta adelantos tecnológicos que no existen al momento de escribirse. Julio Verne es el maestro de la ciencia ficción, aunque ustedes ya acaban de leer una de ellas, que es Rebelión en la Granja, es ciencia ficción, no necesariamente futurista, pero sí que pasaría si los animales tomaran conciencia. Para mí, mi novela favorita de ciencia ficción, tengo un debate, pero una que quiero muchísimo es Contacto de Carl Sagan. Es ciencia ficción dura. La ciencia ficción dura es aquella que tiene muchas bases científicas bien establecidas. Y esa novela, para entenderle, tienes que tener a la mano un manual de física cuántica. Créeme, para poder comprenderla y decir, esto sí es posible o podría ser posible. De hecho, las novelas de ciencia ficción han resultado ser proféticas. Ya sabemos que Julio Verne nos adelantó al globo, a los viajes en el espacio, a los submarinos. La novela histórica es aquella que toma pues un suceso, como el mismo nombre lo dice, un suceso histórico, un suceso que en realidad pasó para contar una historia. Clemencia es una novela histórica de Ignacio Manuel Altamirano, nos coloca en la guerra México-Francia y ahí nos va a contar una historia de amor. Podría ser novela histórica amorosa, porque también marca elementos de la novela amorosa. Terror o también suspenso, ya sabemos, maneja cosas sobrenaturales, cosas del mundo del más allá, otras dimensiones, vida en otros planetas, aunque no con fines en esto de la vida con otros planetas, no con tintes científicos, sino más bien mágicos. El maestro del terror sería Howard Philip Lovecraft, para algunos Edgar Allan Poe, aunque Edgar Allan Poe no escribió novelas, solamente escribió cuentos.
¿sí? Una novela de terror clásico, pues tenemos Drácula de Bram Stoker, aunque algunos no la consideran tanto de terror, sino que también es más una novela amorosa. Y la costumbrista es aquella que nos va a retratar, pues, algún elemento folclórico. ¿Sí? Pedro Páramo entra dentro de la novela costumbrista. Por último, por corriente o por movimiento, pues aquí esto lo verán más adelante en literatura, que corresponde a cada una de las partes de la historia de la literatura. Pero se hace generalmente a partir del renacentismo, que es cuando la novela toma su forma final. Por eso tenemos novela renacentista, romántica, que la romántica no es la amorosa. Romanticismo es algo muy alejado de la novela amorosa, aunque claro, la novela romántica también puede tomar temas de la amorosa, pero son cosas muy diferentes, ¿no? Ya sabemos que todavía hay personas que dicen, ay, a mí me gustan las novelas románticas. Ah, ¿en serio te gusta Frankenstein? No, pero Frankenstein es como de terror, ¿no? No, es que Frankenstein es una novela de ciencia ficción con elementos de novela amorosa, con elementos de... Pero en sí, Frankenstein es una novela romántica, porque pertenece a esa corriente, a la corriente romántica. Mary Shelley, su autora, es un símbolo de romanticismo. Incluso para muchos es el máximo símbolo de romanticismo, más allá de su esposo, Percy Bysshe Shelley, y del grandioso Lord Byron. La novela modernista, que esta se da principalmente en Hispanoamérica. México es un ícono, es el primer movimiento generado aquí en nuestro continente. La novela simbolista, que es muy oscura. La gótica, que de pronto confunden la gótica con la de terror, ¿no? El goticismo tiene que ver con un movimiento arquitectónico y las novelas que se inspiraron en ese movimiento. La surrealista, bueno, como el almuerzo desnudo, que nos presenta imágenes no muy claras, elementos que juegan con la mente, con la imaginación. La abstracta, que se parece a la surrealista, pero digamos que es más intelectual. Y la contemporánea, que entraría en las novelas escritas en los últimos 100 años. Esas son las clasificaciones. Esto es a grandes rasgos la novela. El programa no profundiza mucho en esto, tal vez porque posteriormente estos temas se retoman en literatura, donde ya se hacen análisis de novelas más complejas. Ustedes ahorita están leyendo novelas más sencillas. Recuerden que nos queda todavía una novela, así que hay que empezar a leerla. Y también me deben un análisis de Rebelión en la Granja. No se preocupen, ese termínenlo porque se los voy a estar pidiendo ya a finales de la siguiente semana. Ahorita lo que me interesa es que terminen su cuento para el martes. Por favor, no lo olviden, el martes. Adriel, Ángel, Bernardo, Carolina, Cristian, Derek, Edith, José Juan, Mara, Natalia, Pamela, Maya, Samira, Shayel, Vanessa Pérez, saludos. Vanessa Garzón, Jimena Vázquez, Carolina. ¿Sí? Si alguien no mencioné, díganme ahí en el chat. ¿Sí? Y por favor, que su cuento sea una parte de ustedes, que sea un cuento sincero. ¿Sí? De pronto, algunos de ustedes dicen, ay, no, es que si pongo eso en mi cuento se va a enojar el maestro Joram. Pues mientras no sean vulgares o soeces, no hay problema. Sí, aunque digan, no, es que mi cuento es como muy loco o algo así, a lo mejor estás tomando elementos surrealistas en tu cuento. Atrévanse a ser libres en la escritura, atrévanse a escribir de forma, pues, personal. Pero por ahora se nos acabó la sesión. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, vía Classroom, vía blog, atentos porque más tarde a las 12 tenemos una sesión de habilidades del pensamiento. Tengan a la mano su diccionario porque vamos a hacer rápido un ejercicio. ¿De acuerdo? Sí, por favor, sigan leyendo, sigan escribiendo, no solo escriban un cuento porque sí, no, escríbanlo porque desean hacerlo. Pamela, rápido tu pregunta porque ya se me va a cortar. Ah, Pamela, no te mencioné, ya te mencioné, Pamela. Ya te anoté tu
asistencia. Pues ahora sí, me despido, muchachos. Cuídense mucho. Dudas, comentarios en el blog, en el Classroom, y con todo gusto los atiendo. Cuídense mucho, desayunen bien, sigan las normas de higiene. Nos vemos. Pórtense bonito.